Sabes, el día de hoy quiero hablar contigo un tema que he titulado Ante el trono de Dios. Y me llamó la atención esto del trono de Dios, me llamó la atención. Algunas personas pueden leer la Biblia y pudiéramos hasta llamarlo el altar de Dios. Y cuando escuchas altar, por lo general uno piensa un lugar donde se ofrece sacrificio, ¿verdad? Pero hay algo interesante que sucede en ese altar, hay algo interesante que sucede en el trono de Dios. Y eso es lo que me llamó la atención y eso es lo que quisiera compartir contigo en esta noche. En el trono de Dios o en el altar, como el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento lo menciona como el altar de Dios, es un lugar en donde hay una interacción. Aquí sucede algo. En el altar sucede algo, en el trono de Dios sucede algo. En este lugar hay una interacción entre lo divino y lo natural. Es decir, que en el trono de Dios, en el altar de Dios, hay una relación, hay una interacción entre Dios y el ser humano. Y cuando estaba estudiando esto y lo estaba preparando, me emocionaba porque la verdad es que tú y yo ahora gozamos este privilegio. Gozamos un privilegio en donde podemos accesar el trono de Dios. Y Dios trata con nosotros. Hay una interacción entre Dios y el ser humano. Algo pasa en el trono de Dios, algo pasa en el altar de Dios. Algo empieza a suceder cuando Dios empieza a relacionarse, a interactuar con su creación. Y es por eso que hay gente que de repente lo describe así como que se siente bien bonito, pero por más que un sentimiento, más que una emoción que podamos definir en esa parte emocional de nuestra vida, hay algo real que está pasando en nosotros. Porque cuando Dios está presente, cosas suceden. Amén. O sea, yo nunca he tenido un momento en el trono de Dios cuando Dios no aprovecha de hacer algo conmigo. ¿Cierto? Si tú has accesado al trono de Dios y no ha estado pasando nada, entonces me preguntaría si realmente accesaste el trono de Dios. Porque en el trono de Dios algo pasa. Cuando tú y yo accesamos al trono de Dios, al altar de Dios, Dios interactúa con nosotros. Te decía hace rato que este es un privilegio porque no siempre fue así. En el Antiguo Testamento, el ser humano no podía accesar el trono de Dios, no podía accesar el altar de Dios, no se podía. De hecho, en el templo hay dos altares. El altar donde se sacrificaban los animales y luego estaba el altar del incienso. Ahí es donde el sumo sacerdote o sacerdotes podían interactuar con Dios, pero no cualquier ser humano podía interactuar con Dios. Es decir que la mayoría de los seres humanos del pueblo hebreo, de los judíos, tenían una relación con Dios, digamos, de segunda mano. Era según lo que el sacerdote les decía, pues así era. Entonces era como que a veces si el sacerdote no hacía buen trabajo de comunicarles, pues ahí estaba el asunto, ¿no? De repente podía haber como que el teléfono descompuesto. Pero es decir que el ser humano no tenía esa oportunidad. Incluso Dios eligió una familia, nombró una familia sacerdotal y nada más ellos podían accesar el trono. Nada más ellos podían accesar el lugar en donde Dios se encontraba. Y estoy hablando de Aarón, la familia de Aarón, la familia sacerdotal. Y es interesante porque aún dentro de la familia sacerdotal, digamos los que tenían derecho de poder accesar el trono, accesar el altar, aún en esa familia sacerdotal, no cualquiera podía accesar el trono. Sabes que la Biblia en el libro de Levítico le dice, mira, si hay una imperfección física en los hijos de Aarón, no pueden accesar mi trono.
Órale. Y te lo resumo de esta manera en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 23. Y esta es la orden que Dios le da. Dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar. Es decir, no puede acercarse. No puede acercarse donde yo estoy. No puede acercarse donde yo habito. Y esto es ¿a quién? Esto se lo está diciendo a la familia sacerdotal en el Antiguo Testamento. Por eso es que te decía hace rato, es un privilegio poder accesar el trono de Dios, donde Dios interactúa con el ser humano. Anteriormente no se podía. La familia sacerdotal también tenía por ahí sus cláusulas. Decía, de toda tu familia sacerdotal, de todos los hijos de Aarón, tienen que estar perfectos físicamente. Si hay alguna imperfección física, no los permitas. Y este es el resumen en este versículo. Les dice, no se acercarán al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y todo esto Dios lo está haciendo para que tú y yo entendamos que no cualquiera puede accesar el trono de Dios. Amén. No cualquiera. No se iba a quedar así para siempre. Cuando lees el Antiguo Testamento y lees cómo Dios va ordenando las cosas, y por eso te decía ahorita y concluyo, es un privilegio que ahora tú y yo podemos accesar el trono de Dios, porque anteriormente no cualquiera. Amén. Entonces, cuando te hablo de accesar, de poder ir ante el trono de Dios, debemos realmente de sentirnos honrados de que podemos llegar al lugar donde Dios está. Anteriormente no se podía. Anteriormente no cualquiera podía accesar el trono de Dios, el altar de Dios. Lo que estás leyendo aquí son instrucciones que Dios le da a Moisés. Le dice, aún dentro de la familia de Aarón, si hay un defecto en ellos, que por favor no se acerquen a mi trono, que no se acerquen a mi altar. Entonces, es decir, no cualquiera podía accesar el lugar donde Dios interactuaba con el ser humano. Y quiero que vayas asimilando toda esta información para que vayas realmente sintiéndote privilegiado, honrado por Dios, que hoy tú y yo podemos llegar ante el trono de Dios. Mira lo que dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos ¿qué? Pecado. ¿Se acuerda que en Levítico decía, en la familia sacerdotal, cualquiera que tenga un defecto, que no se acerque a mí? Mire cómo dice Romanos ahora para el ser humano. Dice, por todos hemos pecado. Está hablando de quiénes, de todos los seres humanos. Dice, todos los seres humanos tienen un defecto. Han pecado. Y por cuanto tienen este defecto, están lejos de mí. Quiero que vayas entendiendo esta temática porque muchas de las veces realmente no valoramos el acceso, la oportunidad, la libertad que tenemos para llegar al trono de Dios. A mí me gusta ir al trono de Dios porque es ahí donde Dios interactúa conmigo. Es ahí donde Dios tiene algo para mí. Amén. Y dice, todos tenían un defecto y por eso estaban lejos de Dios. Y cuando lee uno este versículo pudiera llegar a la conclusión, bueno, así lo quiso Dios, pues ni modo. No. Dios no estaba contento con esto. Dios no estaba contento de no poder interactuar con el ser humano. De repente en la fe cristiana tenemos una mala formación de Dios.
Dios no estaba contento con que nada más se le llevara un animalito. Y muchos decían era para aplacar la ira de Dios, y posiblemente pudiéramos argumentar de algunos versos en cuanto a esto. Pero es que Dios no estaba contento de no poder interactuar con su creación. Dios quería interactuar con su creación. Dios quería poder relacionarse con el ser humano. Y es por eso que Dios tuvo algo que hacer para que tú y yo pudiéramos dejar de tener un defecto y poder accesar ante el trono de Dios. Dios nos amó tanto que dice la Biblia que Él dio a su Hijo, lo derramó la sangre de su Hijo en la cruz para que tú y yo pudiéramos accesar el trono de Dios. Él no estaba contento con tan solo interactuar con algunos. Él quería interactuar con todos. Amén. Y esto es algo que de repente veo que no abrazamos en nuestra fe cristiana. Seguimos creyendo que Dios tan solo interactúa con algunos. Yo he escuchado gente decir: tú que estás más cerca de Dios. Yo no estoy más cerca de Dios. Tú y yo estamos igual de cerca de Dios. Es más, pudiera decirte que cada uno de nosotros estamos tan cerca de Dios como queremos, porque ya nada lo impide. Amén. Pero ves, seguimos teniendo esta idea de que hay personas que están más cerca de Dios como si fuera un premio que obtuvieron, como si fuera un rango, que es como si fuera un grado por el puesto que ocupan. Pero no es así. Porque la Biblia dice que todos teníamos un defecto, todos teníamos el defecto del pecado, y ese pecado a todos nos mantenía lejos de Dios. Pero Dios no estaba contento con eso, envió a su Hijo, derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero aparte de tener la vida eterna, tenga el acceso al trono de Dios. Quiero leer contigo en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 10. Dice: cuando éramos enemigos de Dios. Dígale a su vecino: tú eras enemigo de Dios. Dígale: tú eras enemigo de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Escucha. Nosotros no hicimos las paces con Él. Él hizo las paces con nosotros. Quiero que vayas asimilando esto. Tú no llegas al trono porque tú hiciste algo. Tú llegas al trono porque Él hizo algo. Amén. Entonces, no pudiéramos concluir que algunos estamos más cerca de Dios por lo que hacemos, porque entonces este verso estaría echando mentiras. Es decir, que estamos cerca de Dios y tan cercas como queramos por lo que Él ha hecho a través de su Hijo. Él ha hecho las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Y dice más adelante allí Pablo: con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Dígale a su vecino: ahora eres amigo de Dios. Pero no por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Amén. Quiero que vayas aterrizando todo esto en tu corazón. No hay algo que tú puedas hacer para merecer accesar el trono de Dios. No hay nada. Nada. No hay nada que pudiste haber hecho antes. No hay nada que puedas hacer hoy. Y no hay nada que puedas hacer mañana. Tú puedes accesar, tú puedes ir ante el trono de Dios por lo que Jesús hizo por ti. Tú eras un enemigo de Dios y ahora eres constituido un amigo de Dios por lo que Jesús ha hecho hoy. Amén. Dice más adelante el versículo 11: además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho.
ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tienes la amistad con Dios? ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante porque hay mucha gente que sigue poniendo demasiado peso en lo que ellos pueden hacer para merecer amistad con Dios. Y la única manera que podemos merecer amistad con Dios es por lo que Jesús hizo. Es lo único. A mí me agrada esto porque nadie puede decir que alguien es mejor que otro. Amén. Porque de repente creemos que tenemos el derecho de decir que yo soy mejor cristiano que tú y por eso yo merezco estar más cerca de Dios. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Un creído? ¿Un orgulloso? Gente que no tiene el corazón de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Él murió por todos. Él hizo la paz a favor de todos. Él nos permitió ser constituidos amigos de Dios a todos los que creemos en Jesús. Amén. Y quiero ir un poco despacio en esto porque vamos a llegar a un verso cuando de repente, cuando la gente te dice o cuando te animamos a que acceses al trono de Dios, dices, no puedo. No creo que pueda. En una ocasión hablando con un muchacho que venía y me abría su corazón, me decía que había ganado mucho dinero, pero que al fin del día seguía habiendo un vacío en su corazón. Dice, y no entiendo por qué, porque tengo todo el dinero que necesito para comprar lo que yo quiero comprar, para viajar a donde yo quiera viajar, pero ¿por qué no me es suficiente? Y le decía, es que tú lo que necesitas es relacionarte con Dios, tú lo que necesitas es ir ante el trono de Dios. Me decía, es que tú no me entiendes, yo no puedo hacer eso. Si tú supieras lo que yo he hecho, tú me darías la razón que yo no puedo ir ante el trono de Dios. ¿Con qué cara voy a ir al trono de Dios con lo que yo he hecho? ¿Con qué derecho voy a buscar el rostro de Dios con las cosas que yo tengo que me persiguen? Y es eso, que tú no puedes, pero Jesús sí puede. Y Él es el único que te puede llevar ante el trono de Dios. No hay nada, no hay nadie, es lo único. Jesús es el único. Por eso es que cuando tú y yo empezamos a depositar nuestro acceso al trono en base a nuestras obras, estamos fritos, porque hay días que tú vas a fallarle a Dios y por haberle fallado a Dios no vas a querer accesar el trono de Dios. Pero se te olvida que tú accesas el trono de Dios no por lo que haces, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Con esto no estoy diciendo que le des rienda suelta a tu carne, no. Con esto no estoy diciendo que peques, no. Claro que tienes que cuidar tu salvación, pero hay días difíciles, hay días complicados, hay días en los cuales pudiera decirte que no fuiste el mejor cristiano. Y llega ese momento en la noche donde quieres accesar el trono de Dios y echas un vistazo a tu día y dices, ¿con qué cara voy a ir al trono de Dios? Con ninguna cara vas a llegar al trono de Dios por el único camino que puedes llegar, por Jesucristo el justo. Es lo único. Amén. Es que hay gente que se pierde del trono de Dios porque sigue depositando su acceso a sus obras.
Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Es por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y por eso es que Pablo decía, me alegro. Hoy me alegro por lo que Jesús ha hecho por mí. Él me ha hecho un amigo de Dios. Aleluya. Jesús ha logrado lo que ningún ser humano había podido lograr: accesar el trono de Dios. ¿Cuántos tienen hijos por aquí ya mayores? Digamos 17, 18 años. ¿Qué haces cuando tu hijo llega con un amigo a tu casa? Lo dejas entrar. ¿Por qué? Porque llegó con tu hijo. ¿Y qué haces? Le das la bienvenida y lo sirves. Recuerdo que yo tenía amigos que llegaban conmigo a la casa y les gustaba ir a la casa porque mi mamá siempre los servía y los atendía. Y decían, qué padre nos trata tu mamá. Lo que ellos no sabían, que mamá los trataba así porque habían llegado conmigo, porque yo era su hijo. Y si mi hijo trajo a un amigo, entonces es digno de que le sirva, es digno de que interactúe con él. Pero si aquel pelado llegaba sin mí, tal vez lo echaban fuera. ¿Cómo tú crees que el Padre te recibe en su trono cuando llegas con el Hijo? Cuando llegas al trono de Dios y le dices, Señor, no hay otra manera que pude llegar aquí. Estoy aquí porque tu Hijo me invitó. Pásale, aleluya. Yo no merecía estar aquí, Señor, pero tu Hijo me invitó. Pásale. Amén. Lo recibes, lo atiendes. Aquel amigo recibe las mejores atenciones. Posiblemente tu papá, tu mamá no los conoce, pero el simple hecho de que sea tu amigo, lo atiende. Le da un recibimiento digno de ser aceptado en la casa. Así es el Padre Celestial. Cuando llegas a través de su Hijo, eres bien recibido en su trono. Te da un recibimiento digno de alguien que camina y que es acompañado por su Hijo Jesús. Puedes imaginarte cada día accesar el trono de Dios y decirle, no vengo aquí solo, vengo aquí porque tu Hijo me invitó. Mira lo que dice Hebreos 4:14. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido ¿a dónde? Por lo general, cuando nosotros pensamos cielo, pensamos que ahí habita ¿quién? Dios. A veces pudiéramos hasta decir que cielo es sinónimo de Dios. Le preguntas a un niño ¿dónde vive Dios? Te dice en el cielo. Y dice el escritor de Hebreos, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Es decir, está con Dios, el Padre. Por eso debemos seguir ¿qué? Por eso debemos seguir ¿qué? ¿En quién? Dígale a su vecino, no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. Tienes que seguir confiando en Él. Nunca pienses que tú puedes accesar el trono por lo que tú eres o por lo que tú has hecho. Tú accesas el trono por quien es Jesús, el Hijo de Dios, aquel que está delante del Padre. Y cuando llegas y el Padre tal vez le pregunta ¿quién llegó? El Hijo dice, déjalo papá, es mi amigo. No sé si te estás gozando esta noche. Y mira lo que dice el versículo 15. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso
Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Oh, me gusta esta versión. Jesús sabe. Hace rato te decía que no te digo esto para que tú sigas pecando con tu vida. No. No estoy diciendo esto para que tengas una vida desordenada. No. Sino para que entiendas que va a haber días difíciles. Y Jesús te entiende. Jesús te entiende. Jesús entiende que hay días más difíciles que otros. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía a los jóvenes, ustedes no batallan ser cristianos los domingos. A veces batallamos ser cristianos los miércoles, los jueves. El viernes social, Dios mío, no se diga. El sábado. Es difícil, hay días más difíciles que otros. Para los jóvenes, para los adolescentes, para los adultos. Hay días que resultan ser más difíciles para ser cristianos. Jesús te entiende. El diablo te está tentando. El diablo quiere que te equivoques. El diablo quiere, como decimos, que la riegues. ¿Por qué? Porque Él sabe que si logra que tú cometas un error, vas a llegar a la conclusión de que no tienes cara para ir delante de Dios. Y te la vas a creer. Te la vas a creer. Y entre más Él pueda convencerte que te alejes del trono de Dios, más vulnerable te empezarás a hacer para que Él te pueda robar, matar y destruir. Por eso es que Hebreos dice, Jesús te entiende. El diablo lo tentó a Él, pero Jesús no pecó. Interesante, Jesús no pecó, como diciendo, tú de repente pecas, pero Jesús no pecó, pero te entiende. Jesús te entiende y dice, hay días que resultan difíciles para obedecer a Dios, pero no permitas que esos días te detengan de accesar el trono de Dios, porque no vas ante el trono por lo que haces, sino por quién es Jesús. ¿Cuántos de repente han cometido errores en sus días? Tal vez por eso hay gente que no quiere venir a la iglesia los martes porque ya se portaron mal el ayer lunes. No sé. Alguien una vez nos confesó, dijo, no, me siento mal de ir a la iglesia. No quiero ser un hipócrita. Esa persona estaba tratando de accesar el trono de Dios por quien Él era y no por quien es Jesús. Y eso es lo que el enemigo quiere. Recordarte tus errores, recordarte tus caídas, recordarte tus flaquezas, recordarte tus fracasos. ¿Para qué? Para que no acceses el trono de Dios. ¿Por qué? Porque si accesas el trono de Dios, ahí va a suceder algo. Ahí Dios va a interactuar contigo. Ahí Dios te va a abrazar. Ahí Dios te va a amar. Ahí Dios te va a dar la fortaleza para que ya no seas el mismo. Porque cuando Dios empieza a interactuar en ti, aleluya, el ser humano cambia. Pero el enemigo quiere detenerte que no entres. Yo tengo mis días difíciles. Yo tengo mis caídas. Y el diablo me las recuerda. No quiere que accese el trono de Dios. Porque sabe que si acceso el trono de Dios, Dios va a operar algo en mi vida. Qué bendición que tú y yo podemos accesar el trono de Dios cuando siempre. Amén. Y espero que realmente me esté dando a explicar, porque en ningún momento quiero decir, dale vuelo a la hilacha. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay días difíciles, pero no te detengas de accesar el trono de Dios, porque Dios quiere obrar algo en tu vida. Te decía al principio, en el trono de Dios es donde interactúa Dios con el ser humano.
Es en el trono de Dios cuando Dios te empieza a revelar quién es Él y quién eres tú en Él. Y empiezas a recobrar una identidad de un hijo de Dios, de un hijo llamado a vivir en santidad, de un hijo de Dios llamado de las tinieblas y puesto en la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado precisamente de ahí. Aleluya. Eso es lo que hace Dios en su presencia. Te empieza a fortalecer, te empieza a motivar, a desafiar a que tú eres una nueva persona.